Hay una pregunta que es evidente que toda persona que cree en Dios debería responder. Es evidente que toda persona que cree en Jesús debería responder. ¿Crees tú en Jesús? ¿Crees en Jesús? Es evidente que nosotros, si somos creyentes, ¿verdad?, deberíamos responder de manera positiva a esa pregunta. Pero el apóstol Juan, en su carta, en el capítulo 2, nos desafía a una pregunta mucho más controversial para el hombre moderno. La pregunta ya no sería, ¿crees tú en Jesús? Porque es evidente, estamos aquí porque creemos en Jesús. La pregunta es, ¿cree Jesús en ti? ¿Tiene Jesús confianza en ti? Porque en Juan capítulo 2, versículos 23 al 25, el apóstol Juan relata un acontecimiento allí y me llama la atención un detalle que muchos pasan por alto, y dice la Escritura que todas esas personas estaban creyendo en Jesús por las señales que hacía. ¿Ok? Tal vez si tú hubieses estado allí viendo a Jesús, levantando muertos, dando vista a los ciegos, caminando sobre el mar. Cuando tú ves todo este poco de cosas, como que no tienes otra alternativa que creer en Cristo. Pero aún en ese momento, cuando estaban siendo evidentes, nosotros ahora no lo tenemos evidente, no tenemos a Jesús aquí levantando muertos, pero en aquel momento era evidente que algo sobrenatural, algo poderoso, algo divino estaba ocurriendo allí, ¿verdad? Y claro, todos creían en Él, pero hay un detalle importantísimo que dice ese versículo, y quiero leerlos con ustedes. Quiero leer en Juan capítulo 2, porque hoy vamos a estar estudiando basado en este contexto. En Juan capítulo 2, mire, voy a leer los versículos 23 al 25. Mira lo que dice. Estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en Jesús viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Me llama la atención que dice este versículo que Jesús no se fiaba de ellos. O sea, ¿se fía Jesús en tu fe o Jesús desconfía de tu fe? Estas eran personas que habían creído en Jesús, habían creído en aquel que estaba levantando muertos, dando vista a los ciegos, caminando sobre el mar, y diciendo a la gente arrepiéntase, y creían en Jesús. Pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿Y saben por qué Jesús no se fiaba de ellos? Porque Jesús conoce lo que hay en tu mente. Jesús conoce lo que hay en tu corazón. Tú puedes engañar a quien está a tu alrededor, pero Jesús no. Y dice, es triste el versículo 22, el versículo 24, que dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Esto nos lleva al primer punto de esta mañana. Jesús no cree en una fe que solo busca milagros. Recuerdo que una persona me escribió. Nosotros tenemos un ministerio por internet y muchas personas me escriben, y uno de ellos me dijo, voy a visitarlos este domingo, pero tengo una pregunta que hacerles. Sí. ¿Tienen ustedes ministerio de sanación? Entonces yo le respondí, sabía por dónde iba. Quería ver milagro. Quería ver a Jesús en acción. Quería ver a Jesús cómo levantaba muertos aquí este domingo. Quería ver quizás a Jesús cómo yo agarraba a un inválido y que Jesús lo levantara y saliera bailando. Eso era lo que quería ver esta persona. Entonces yo le dije, si lo que te refieres es a que si nosotros hacemos milagros en la congregación, milagros visibles, literales, no lo hacemos, no tenemos ese ministerio porque no es bíblico. Ahora, si lo que te refieres es
a que si predicamos el evangelio para sanar tu alma, entonces sí, la persona nunca vino. ¿Y saben por qué nunca vino? Porque lo que anda buscando es milagros. Jesús conoce ese tipo de personas. La gente de ese momento estaba creyendo en Jesús, pero solamente por los milagros que hacía, dice el versículo. No estaban interesados en lo que Jesús en realidad estaba enseñando. Creían, pero creían solo por las señales. Les impresionaban solamente los milagros. Querían beneficios. Eso era lo que ellos querían. Buscaban los beneficios, pero no buscaban al Señor del beneficio. Buscaban a los beneficios, pero no buscaban al Salvador. Hoy ocurre igual. Muchos buscan sanidad, buscan prosperidad, buscan salud, solución a sus problemas, pero no buscan obedecer a Cristo. No buscan a aquel que está dispuesto a sanarlos. Miren, el objetivo por el cual Cristo hacía estas cosas, hacía estos milagros, no era para impresionar a la gente, era para que la gente depositara su confianza en aquel que estaba sanando, que tenía ese poder de sanarlo. Una fe basada en los milagros es una fe inestable. Es una fe que hoy dice voy a la iglesia, pero mañana dice no tengo ganas. Es una fe que dice hoy voy a obedecer, pero mañana se echa para atrás. Esa es una fe inestable que busca beneficios. Esa persona estaba buscando beneficios, por eso nunca vino. Y si usted que me está oyendo por internet, porque sé que esto lo escucha mucha gente, si usted lo que está buscando son beneficios, no venga. Pero si usted está buscando a Cristo y que Cristo le salva su alma, por favor, no se quede más en casa. Aquí hay una puerta abierta y unos brazos abiertos para recibirlos con gozo. El segundo punto nos va a llevar, después que leamos nuevamente esta declaración, al versículo 23. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Por eso creyeron. Si Jesús no hubiese dado esas señales, ellos no hubiesen creído. Así que una fe basada únicamente en los beneficios difícilmente permanece cuando llegan las pruebas. Y es allí donde todo cambia. Es allí donde todos nos enfriamos. Jesús no cree en una fe donde está un corazón sin rendimiento, sin rendirse. En esa fe Jesús no cree. Jesús los conocía a ellos, pero Él sabía que ellos no se habían rendido a ellos. Él conocía lo que había en cada persona. Todos quizás podemos pensar, qué gran avivamiento, mira Jesús enseñando cosas tan impresionantes, mira cómo levanta a los muertos. Pero Jesús veía otra realidad en sus vidas. Jesús veía en su corazón algo totalmente diferente, porque Cristo conoce las motivaciones. Él sabía quién era aquel que estaba entre ellos, que era sincero, pero también sabía quién era curioso, sabía quién era el que estaba solamente buscando milagros. Nada está oculto delante del Señor. Nosotros podemos engañar, mira, lo dije hace poco, podemos engañar a la iglesia, podemos engañar al predicador, podemos engañar a nuestra familia, podemos engañar a nuestros compañeros de trabajo, asistiendo a la iglesia, invitándolos, pero nunca vamos a poder engañar a Cristo Jesús. La Biblia dice que incluso Dios conoce todos los pelos. ¿Te lo ha contado los pelos que tienes en tu cuerpo? Yo creo que no, yo tampoco. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que Dios conoce hasta eso. Imagínate tú, si no va a conocer Dios nuestros pensamientos, lo que hay internamente. Él ve más allá de las palabras y mucho más allá de las apariencias. Él examina nuestras verdades, examina nuestras motivaciones, examina nuestro corazón. Entonces, una pregunta importante: ¿qué clase de fe entonces es la que sí agrada a Dios? Porque miren, una fe superficial no. Ya hemos visto que una fe superficial no agrada a Dios. ¿Cuál es la fe que a Dios sí le agrada? Jesús sí cree en una fe que produce discípulo. Usted
es un discípulo de Cristo, tenga la seguridad que entonces Jesús sí cree en usted, porque Jesús quiere discípulos, no solamente una persona que simplemente crea superficial en Él. El verdadero creyente es aquel que permanece en la palabra de Cristo, permanece en Juan capítulo 8, versículo 31 dice, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y antes le había dicho la escritura allí, y dijo también Jesús a los que habían creído en Él. Fíjense que Jesús les está hablando a personas que habían creído en Él y les dice, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que ser un discípulo de Cristo no es creer en Cristo. Ser un discípulo de Cristo es permanecer en lo que Él dice. Creer en Cristo es fácil, permanecer es lo que Él busca. Eso es lo que te hace un verdadero discípulo de Jesucristo. Un verdadero discípulo de Jesucristo es aquel que obedece aun cuando no ve los milagros. Es que a veces nos ponemos a pensar, es que yo estaba yendo a una iglesia, iba, pero es que mi vida sigue siendo un desastre, y tanto que oraba y sigue siendo un desastre. Bueno, aunque tu vida sea un desastre, tú tienes que seguir siendo el que confía en aquel que es capaz de mantenerte libre de ese desastre. En Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es la evidencia de que yo amo a Cristo? Que lo que Cristo dice causa un efecto en mi vida, en mis pensamientos, en mis actos, en todo lo que yo hago, digo o pienso. Eso causa un efecto en mi vida. Aquel discípulo de Cristo o aquella fe que produce discípulo de Cristo es aquel que sigue a Cristo por quien Cristo es, no solo por aquello que Él puede hacer, sino por quien es. ¿Saben por qué? Tú y yo no somos dignos. Tú y yo no somos dignos de ser presentados ante Dios, santos, sin manchas, irreprensibles, pero Cristo en la cruz nos hizo dignos de eso. Es por esa razón en Mateo capítulo 16, versículo 24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame cada día. Esto es cada día. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cristo, para venir a salvarte, tuvo que dejar todo aquello a lo que Él pertenecía, y no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó tomando forma de hombre, para que tú y yo tengamos ahora que abandonarlo. Por supuesto que no. Si nosotros de verdad queremos ser discípulos de Cristo, vamos a estar tomando nuestra cruz cada día. Miren, la diferencia entre un admirador y un discípulo es que el admirador aplaude. Una vez aplaudieron, y yo de verdad no estoy aquí para que me aplaudan. Estoy aquí para que oigan a aquel que merece toda la honra y el aplauso y toda la gloria. Un admirador aplaude, pero un discípulo obedece. La diferencia entre un admirador y un discípulo es que un admirador permanece mientras recibe, pero cuando no recibe se va. Un discípulo permanece aunque le cueste, aunque no reciba nada. Un discípulo sabe que el día final tendrá la corona de la vida. Jesús llamó a una fe, pero llamó a una fe obediente. Estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera el testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Examina tu fe entonces, porque Él sabe lo que hay dentro de ti. ¿Crees solamente cuando todo va bien? ¿Crees en Jesús solamente cuando todo va bien? ¿O te has rendido tu vida verdaderamente al Señor? Examina entonces hoy tu fe.
Cristo conoce tu corazón y conoce nuestro corazón. No basta con asistir, no basta con emocionarnos, no basta con admirar a Jesús. Él busca corazones transformados. Cristo está buscando un corazón transformado. ¿Confías tú en Jesús? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿confía Jesús en la fe que tú tienes hoy para con Él? Eso es lo que te va a marcar la diferencia en tu vida, en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, con tus enemigos en este mundo y en el día venidero, la vida eterna. Si Jesús realmente confía en ti. ¿Puede Jesús confiar entonces en esa sinceridad que tienes tú en tu fe? Que nuestra fe no sea una fe pasajera, que no sea una fe que solamente piense y confíe en los milagros, que nuestra fe sea una fe como aquella que enseña el Evangelio según Juan, una fe auténtica que se manifiesta en perseverar en la palabra de Jesús y seguirle a Jesús, solo a Jesús, seguirle con toda la fidelidad que el perfecto requiere para poder hacerte perfecto. Amén.